Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental en la educación, la didáctica y su relación con el currículo. La didáctica es una herramienta clave en la construcción y desarrollo del currículo, ya que define cómo se enseñan y aprenden los contenidos, permitiendo que el proceso educativo sea efectivo y significativo. A lo largo de este video exploraremos varios aspectos importantes que nos ayudarán a entender mejor este vínculo entre didáctica y currículo. Estos son los temas que vamos a tratar. 1. Didáctica y currículo, donde profundizaremos en cómo estos dos conceptos se interrelacionan. 2. Diseño, desarrollo y evaluación del proceso didáctico, para comprender cómo se estructura y evalúa la enseñanza. 3. Elementos curriculares, donde hablaremos sobre los componentes que forman un currículo efectivo. Cuarto, metodología y evaluación, explorando las estrategias de enseñanza y los métodos de evaluación más adecuados. Y quinto, los niveles de congresión curricular, que nos permitirán ver cómo se adapta el currículo a diferentes contextos y necesidades. Espero que este video les sea de gran utilidad para comprender mejor el papel esencial del desarrollo curricular y la didáctica. Acompáñenos en este recorrido. Currículo como campo de estudio. En este apartado, el autor nos da las diferentes conceptualizaciones que ha tenido el currículo a lo largo de la historia. El autor, García 2010, nos dice que conceptualizar la palabra currículo ha sido muy difícil porque pues se ha visto de diferentes facetas y desde diferentes perspectivas, pero pues esta pluralidad ha permitido que se vea desde diferentes categorías y criterios la palabra currículo. La primera conceptualización que nos da García 2010 es currículo como contenido de la enseñanza, que es la conceptualización más básica y la primera que hubo, en donde se define como un conjunto de saberes organizados de forma estructurada para ser transmitido a los estudiantes. La segunda conceptualización es currículo como sistema tecnológico de producción. Aquí se define el currículo desde la capacidad de rentabilidad y control social de los aprendizajes, donde el currículo simplemente es una explicitación de aprendizajes estructurados que se espera que un estudiante logre adquirir. El tercero es currículo como plan de instrucción. Aquí es un poco más elaborado y Jimeno y Pérez Gómez de 1983 nos dice que es una planificación racional de la intervención didáctica en todas sus dimensiones. Aquí es mucho más complejo porque ya incluye objetivos curriculares, contenidos curriculares, actividades didácticas y estrategias de evaluación de, pues, de estos contenidos, actividades que están dentro del currículo. La cuarta define al currículo como experiencia de aprendizaje. En esta conceptualización, García Milena dice que varios autores repudian o desechan la idea de decir que es un simple plan de instrucción o contenido de enseñanza y dice que el currículo son experiencias de aprendizaje del estudiante bajo la guía de la institución y que dentro de ese currículo hay aprendizajes y habilidades que van más allá de la estructura oficial. Dentro de este currículo como experiencias de aprendizaje nos dice que hay tres tipos de currículo. El currículo explícito, que es el currículo oficial de la institución educativa. Está el currículo oculto, que son todos esos conocimientos, actitudes, destrezas y habilidades que se adquieren, pero que no están explícitos en el currículo oficial de la institución. Y el último es el currículo nulo, que son esos contenidos que se deberían dar, pero que no se dan dentro de la institución. El quinto es currículo como solución de problemas, donde dice que el currículo debe responder a necesidades específicas de los contextos y no crear currículos generales, porque la práctica docente y la práctica pedagógica es diferente en cada lugar en el cual se aplica. Y la última es el currículo como instrumento de cambio social. Aquí el currículo se ve como una herramienta para la sociedad y según Contreras de 1990 debe ser abordado de dos maneras. Un currículo como un escenario para estudiar problemas de la sociedad, para que los estudiantes puedan resolver esos problemas y crear así una sociedad pues mucho más justa y mucho más equitativa. Y la segunda es donde se aborda el currículo eh, como un medio para que se vea el cambio social como un fenómeno para el cual los estudiantes deben ser preparados. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar la exposición con la parte de diseño, desarrollo y evaluación del proceso
didáctico basado en el libro de didáctica e innovación curricular. Bueno, este proceso, esa parte del proceso didáctico empieza con el diseño. El diseño pues es el primer nivel. Se le denomina también como la parte de la decisión curricular y pues, corresponde respectivamente a la elaboración de un plan que responde a todas las necesidades y demandas que tiene el contexto, ¿no? Hay que siempre tener en cuenta los estudiantes y sus necesidades, que son básicamente el foco de nuestro objetivo pedagógico, ¿no? La formación de ellos. En ese primer nivel también tiene denominaciones como planificación de la enseñanza o planificación de la intervención educativa, y se pretende pues la organización de los objetivos con base en un esquema de prioridades. De igual manera, John Dewey lo denomina como la ciencia de enlace, y a partir de ahí hay una definición que dice que es la comprensión, mejoramiento y aplicación de métodos de enseñanza. Entonces es donde se van a organizar todos estos métodos, ¿no? Van a empezarse en su diseño. Es un proceso de toma de decisiones respecto a cuáles son los métodos de enseñanza idóneos para lograr los cambios y alcanzar las metas que se quieren. También pues reforzar los conocimientos y habilidades, hablar de actitudes, también hay que hablar de valores, y pues que debe incluir de por sí en la comunidad específica, ¿no? Continuamos en la parte del diseño. La parte del diseño tiene tres fases, desde Moraes 2017, y nos dice que la fase 1 pues es más que fases, es como identificar los conceptos importantes para este diseño. En la parte inicial está la didáctica, que pues es conocido como el conjunto de principios, normas y recursos que facilitan precisamente el proceso de enseñanza, ¿no? Después de que usted identifica la didáctica como tal, se enfoca en el diseño. ¿Y qué es el diseño? El diseño precisamente es el plano del boceto equivalente a la parte de la arquitectura, a la superestructura, podríamos llamarlo, de la fase del diseño, pero para usted poder hacer ese diseño debe tener en cuenta un modelo, ¿no? Que es algo muy específico, ¿sí? Entonces, a partir de ese diseño vamos a identificar estos modelos, y estos modelos se van a acomodar a las necesidades de la innovación curricular o la parte del diseño del proceso pedagógico que se quiera crear. Seguidamente tenemos el desarrollo didáctico. En esta parte se pretende pues, el desarrollo del aplicativo del plan propuesto que se hizo con anterioridad en la etapa de diseño, y precisamente considerando pues de Fernández 1925 el desarrollo didáctico se puede llevar a cabo por medio de cuatro etapas. La etapa de elaboración. En esta etapa pues se debe distinguir la formación intelectual de la naturaleza del concepto que haya sido propuesto como tema de estudio. En la parte de enunciación, en esta etapa, el alumno ha comprendido a partir de la generación mental de una serie de ideas que se hace necesario enunciar o simbolizar lo que se ha comprendido. En la etapa de concretización, pues es la etapa en la que el alumno ya aplica a situaciones conocidas los ejemplos claros ligados a la experiencia o lo que ha aprendido. Y en la etapa de abstracción, pues es la etapa en la que el alumno aplica los conocimientos adquiridos en cualquier situación u objeto, pues que sea independiente de su experiencia, ¿no? Es capaz de generalizar la identificación de ese concepto, relacionarla con el mundo que lo rodea, inventar situaciones que lo abarquen, que logren identificarlo y pues proceder respectivamente. Digamos que es una de las etapas más complejas. Continuamos con el desarrollo pedagógico y didáctico, con este mapa que se tomó desde la fuente de Rani Fraga. El mapa pues es hecho de autoría propia, pero la información pues fue tomada de los autores que se referencian ahí. Precisamente este desarrollo pedagógico y didáctico se menciona a partir de una etapa de motivación, que es eso, todo ese despertar y toda esa parte en la que se lleva a cabo la predisposición para el aprendizaje, ¿sí? Una etapa de apropiación del nuevo conocimiento. Entonces se le empieza a brindar las primeras ideas de lo que se va a tratar, de lo que va a tratar precisamente ese desarrollo pedagógico y didáctico, lo que se denominan piezas, lo que se denominan también temas, lo que se pueden denominar competencias, ¿sí? Después viene la etapa de fijación del nuevo conocimiento, que es donde se hacen ejercicios pues, para que el estudiante pueda reintegrar o integrar mejor todos esos nuevos conocimientos a su estructura mental. Viene la etapa de aplicación del contenido, que luego de que ya se hace la fijación del contenido, el estudiante empieza a aplicarlo en contextos reales, ¿no? Viene la etapa de profundización del contenido, que ya es la manera en que se hace la reflexión sobre el conocimiento, sobre cómo se aplicó, si se hizo bien, si se hizo mal, cuáles son las oportunidades de mejora. Digamos, en esta parte 5 hay un feedback bien interesante, y en la parte 6 pues hay una sistematización, que ya es la organización final, en que el estudiante organiza y elige la información y todo lo que le sirvió a su proceso
todo lo que vio en su proceso y qué le puede servir. Entonces hace una etapa de clasificación, sistematiza la información y pues es básicamente lo que va a utilizar más adelante. Finalmente viene la parte de la evaluación didáctica. Entonces la evaluación pues es conocida como un proceso que nos permite identificar, organizar y recoger información que es útil y que nos permite pues darle un valor a algo, ¿no? O a un proceso específico. En la parte del proceso didáctico, eso se hace con el fin también de tomar decisiones y promover la comprensión pues, de fenómenos más complicados, ¿no? Sabemos que por sí el aprendizaje pues, es un fenómeno complicado de entender y que pues, cada sujeto tiene sus propios procesos para el entendimiento y el procesamiento de la información. Igualmente, de acuerdo a una ley orgánica, la Ley Orgánica de Educación en el 2007, que fue promovida por el gobierno de España, ellos dicen que la evaluación del proceso educativo debe ser global, es decir, incluir a todos, continua, debe ser de proceso, formativa, debe tener una intención humana, podríamos decirlo, ¿sí? Que tenga ese enfoque de formar. Tenemos la parte cualitativa, debe ser descriptiva, ¿no? Importante. Más que dar un número, es decir, si se cumplió o no se cumplió con ciertas habilidades o condiciones que el estudiante tuvo que haber alcanzado en ese nivel y describir precisamente lo que ocurrió y cuáles son sus oportunidades de mejora. La parte contextualizada, pues es imposible generar educación o por lo menos no educación, sino aprendizaje significativo si no contextualizamos el aprendizaje de nuestros estudiantes. Cuando un conocimiento, una competencia, una habilidad, una dimensión se pretende desarrollar y está totalmente descontextualizada, el estudiante difícilmente va a poder comprender de qué se está hablando. Y finalmente, la parte de la evaluación, enfocada a la parte individualizada, y que si bien a veces se hacen evaluaciones en conjunto, también es importante tenerla como el desempeño individual de cada estudiante, ¿no? Precisamente esa evaluación sirva para que el estudiante se dé cuenta de que si bien trabajó en grupo, eh, como también desde su parte individual esa evaluación sirve para fortalecer las habilidades. En esa parte podemos identificar clases de evaluación desde de la ERAN en el 2014 y él nos dice, estas clases de evaluación son de localización, que puede ser interna o externa, de profundidad e intencionalidad, y aparece este término que es monotético, que es decir, que es objetivo, que es independiente de los contextos. Pues ahí lo vemos ya como podemos hacer una evaluación que de pronto no dependa del contexto, ¿no? El tiempo, entonces tenemos una etapa inicial, continua, final y mediática, que es la que se hace después del proceso. De agentes, que es cuando intervienen pues todos los agentes que hacen parte del proceso educativo, o pues en este caso del proceso didáctico, y es la heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación. Tenemos también de compleción, que esta parte es exhaustiva porque precisamente la compleción pretende que se haga una evaluación completa del producto y de las acciones, ¿sí? Compleción precisamente propone eso, que es la evaluación no debe contener un producto final ni un proceso, él debe evaluar absolutamente todo, desde el momento en que se inicia hasta el momento precisamente mediático, que es después del proceso didáctico. Y de finalidad, cuando se habla de diagnóstica, en la parte diagnóstica, que es el pre, lo formativo, que es un proceso, y lo sumativo, que podríamos denominarlo, pues la nota final, ¿no? Lo que se denomina como la parte cuantitativa. En ese sentido, pues cerramos esta parte de diseño, desarrollo y evaluación del proceso didáctico. Muchas gracias. Bueno, buen día. Mi nombre es Miguel Sánchez y en mi caso vamos a dar un recorrido por los elementos curriculares, empezando por los objetivos. Los cuales, de acuerdo con Zavala, deben generar una iluminación en los estudiantes, es decir, deben ser explícitos en lo que se desea hacer. Debe generar situaciones formativas por medio de tipos de resultados. Es así como podemos dividirlo en tres tipos de objetivos. Primero, los objetivos generales, que se centran en las capacidades específicas a adquirir al final de una etapa educativa donde la definición de metas, la selección de medios y didáctica
y la evaluación directa y continua reformulación de los mismos son vitales para su entendimiento. Por otra parte, tenemos los objetivos específicos, los cuales se relacionan a las capacidades a adquirir en cada área curricular o ciclo. Y por último, tenemos los objetivos didácticos, que se refieren al tipo de grado de aprendizaje esperado en los estudiantes de acuerdo a cada unidad de contenido o didáctica. Siguiendo con nuestros elementos curriculares, tenemos aquí también las competencias. Am, las competencias son un elemento indispensable dentro del currículo, debido a que permiten disponer y usar los conocimientos para la resolución de problemas en cualquier ámbito. De esta manera, y de acuerdo con Narro, deben ordenarse de acuerdo a las capacidades cognitivas de los estudiantes. Entiéndase esto también a su contexto social. De esta manera, debe ser congruente a lo que se pretende aprender. En este orden conectivo podemos subdividir entre competencias lingüísticas, matemáticas, interacción, tratamiento de la información, competencia digital, social, ciudadana, cultural, artística y autónoma, como lo podemos observar acá. Y por último, tenemos los contenidos. Am, Todos los contenidos se deben entender como el arte de los elementos curriculares. Es aquí donde Cole los define como el conjunto de saberes o formas culturales seleccionadas por su potencial formativo y asimilación para el desarrollo de los estudiantes. De esa manera, autores como Swan y Wong resaltan la importancia de los contenidos para la formación idónea del estudiante. Es así como podemos ver varios tipos de contenidos, que son los que tenemos aquí en pantalla, dados por conceptos, procedimientos y actitudes, los cuales también están compuestos a su vez de diferentes maneras. Por ejemplo, los que están compuestos por conceptos, el tipo de contenido, perdón, por conceptos, puede estar formulado compuesto por hechos y conceptos y demás. Así se dividen o así es como el autor relaciona y cómo se dividen los contenidos. ¿Listo? Por otro lado, estos contenidos cuentan con sus propios criterios de selección, donde podemos resaltar la validez de los contenidos, donde van ligados a las metas u objetivos a conseguir, que ya te expliqué con anterioridad. También su capacidad evolutiva a los intereses de los estudiantes y la dimensión de profundidad de estos. Adicionalmente, se pretende que los contenidos tengan una secuencialización lógica, contando con jerarquías, que de acuerdo con Ausubel, el estudiante debe dominar unos contenidos previos a otros contenidos más complejos, que a su vez sean menos complejos que los próximos a conocer. Por último, tenemos la organización de los contenidos, los cuales, según Torres, deben ser organizados y separados por su ámbito, bien sea disciplinar, donde son separados por su especialidad, o por medio de su integración interdisciplinar, donde son agrupados en entornos a problemas, en torno, perdón, a problemas o a núcleos orientadores. Y finalmente, por medio de una organización globalizadora, la cual permite que estos contenidos sean organizados de acuerdo con los intereses de los estudiantes y las necesidades globalizadoras actuales. Muchísimas gracias por su tiempo y continuamos en este recorrido. Ahora hablaremos de metodología y evaluación. Aquí encontraremos conceptos y estrategias planteados en estas dos ramas del currículo. De acuerdo a la lectura, la metodología o el método es el camino o la vía que se sigue para alcanzar un fin determinado. De allí la importancia de que nosotros como docentes diseñemos e implementemos actividades que permitan una construcción activa del conocimiento y se centren en las necesidades de nuestros estudiantes. Estas estrategias van aumentando o se van complejizando a medida que los niños crecen y avanzan en este proceso, desde lo biológico y lo cognitivo. Por ejemplo, en el nivel de educación infantil predomina la metodología del juego o por rincones de trabajo. Estos rincones son espacios delimitados dentro del aula donde los niños realizan actividades lúdicas. Recordemos que en la edad inicial los niños aprenden por imitación y el juego les permite explorar y el mundo que los rodea. Los talleres ya te constituyen una modalidad de trabajo escolar más compleja en su organización, por lo que estos empiezan a dar más en la educación básica primaria y bachiller. En algunas de las metodologías podemos encontrar las activas, que basan su aprendizaje en proyectos
o en cooperativismo y se centran en la participación activa del estudiante. De ahí que estas estrategias de enseñanza-aprendizaje se van complejizando a medida que avanzan los grados escolares y de acuerdo a los cambios biológicos y psicológicos de los estudiantes. Allí entramos en el terreno multidimensional. Por su parte, la autora Nora Ibáñez explica al respecto que la aplicación metodológica debe enfatizar el establecimiento de relaciones por parte del niño mediante la acción y el lenguaje, es decir, se debe tener en cuenta las necesidades de los estudiantes y cómo ellos expresan estas necesidades con un lenguaje más sencillo. La aplicación de la metodología interaccional integrativa permite al niño explicitar lo que piensa y ejecutar lo que cree que debe hacer sin ser sancionado. Es decir, estas estrategias y nuestras metodologías no deben ser punitivas, sino que se debe tomar el error como un punto de partida para mejorar en el conocimiento y alcanzar nuestros objetivos esperados. En cuanto a la evaluación, se nos explica que la evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas. La planificación, la realización y el impacto de un objetivo determinado con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los problemas implicados. Es por ello que la evaluación es una herramienta esencial para medir el aprendizaje y mejorar la enseñanza. No solo lo debemos evaluar desde una escala numérica y desde lo cualitativo y lo cuantitativo, sino que debemos medir todo el proceso que lleva el estudiante para alcanzar esas metas u objetivos. La evaluación no debe estar sesgada ni debe ser unilateral. Recordemos que hay muchos factores que deben tenerse en cuenta al momento de evaluar. La evaluación es una herramienta esencial para medir el aprendizaje y mejorar la enseñanza. Esto nos permite que no solo sea al final del proceso que se da una nota o se obtiene el resultado, se mide el resultado, sino que debe ser sumativa desde el inicio hasta el final. Eh, Esto implica diseñar actividades que no solo midan conocimientos teóricos, sino también las habilidades prácticas y la capacidad de aplicar lo aprendido en contextos reales. Además, debemos proporcionar a nuestros estudiantes una retroalimentación que les sirva como guía para que mejore en sus procesos y alcance los objetivos, no desde lo punitivo, sino desde lo formativo. Además, podemos diseñar metodologías que se ajusten a las necesidades de los estudiantes. Algunas de las estrategias mencionadas en los textos y los autores que hemos estudiado, existen 3 niveles de evaluación: el global, el continuo y el formativo. El global debe abarcar todas las dimensiones de la personalidad del alumno, es decir, debe ser multidimensional. El continuo integra todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, se tiene en cuenta todo el proceso desde el inicio hasta el final. Y el formativo es el que busca que la evaluación sea formativa y no punitiva, es decir, que se tenga en cuenta las habilidades y destrezas de los estudiantes, pero también sus debilidades para ayudar a mejorar en el proceso para alcanzar el objetivo deseado. Por lo anterior, también debemos tener en cuenta 3 preguntas planteadas alrededor de la evaluación: ¿qué evaluar, cómo evaluar y cuándo evaluar? La evaluación recae sobre las capacidades y contenidos que se consideren indispensables para el alumno, de forma que veamos la progresión desde la autonomía. ¿Cómo evaluar? Pues existen diferentes técnicas de observación que podemos utilizar a lo largo de la evaluación. No necesariamente se debe tomar una en cuenta, sino que podemos utilizar e integrar varias, como las técnicas interactivas, las técnicas audiovisuales, pruebas específicas y pruebas más complejas si es necesario. ¿Cuándo evaluar? Pues al principio debemos hacer una prueba diagnóstica que también sirve como evaluación para dar paso a nuestro objetivo. Luego, durante el proceso y desarrollo del trabajo y al final de los logros alcanzados. Este proceso debe ser continuo. Es fundamental entender que podemos y debemos evaluar sin necesidad de calificar ni poner notas o un número específico de una escala. Y que es precisamente cuando hacemos eso que la evaluación tiene una mayor repercusión en el aprendizaje de nuestro alumno y él no se siente juzgado, sino que al contrario siente que hace parte del proceso.
En conclusión, la metodología y la evaluación pedagógica son elementos interdependientes que determinan la efectividad del proceso educativo. La elección de estrategias metodológicas adecuadas, basadas en teorías del aprendizaje, debe estar acompañada de un sistema de evaluación que no solo mida el aprendizaje, sino que también lo potencie y busque un enfoque integrado que contiene ambos aspectos para promover una educación de calidad que responda a las necesidades del siglo XXI. Gracias. Bueno, ahorita vamos a continuar con los niveles de concreción curricular. Según García y Parra, existen 4 niveles. El primero se considera currículo prescriptivo de la administración educativa. El segundo nivel, proyecto curricular de etapa. El tercer nivel, programación del aula. Y el último, que sería adaptaciones curriculares individuales. Esos 3 primeros niveles se pueden considerar como macrocurrículo, mesocurrículo y microcurrículo. Hay unos ejemplos que me gustaría dar antes de empezar a tratar esos temas. El primer ejemplo, pues dice, todos los estudiantes en Colombia deben aprender matemáticas y lengua castellana, pero un colegio en el Amazonas puede incluir también conocimientos sobre la biodiversidad de la selva, adaptando los contenidos nacionales a su contexto regional. Otro ejemplo dice, imagina que en una escuela rural el equipo docente decide que además de seguir el currículo oficial, van a incluir un enfoque especial en la enseñanza sobre la agricultura sostenible para conectar mejor con el contexto de sus estudiantes. Un último ejemplo menciona, imagina que un profesor de una escuela rural tiene un grupo de estudiantes que vienen de contextos en los que hay pocos recursos tecnológicos. En su programación de aula, este docente puede planificar actividades más prácticas usando ejemplos del entorno natural y ajustando las evaluaciones para que se adapten a las herramientas que tienen disponibles. Si nos damos cuenta, se está yendo los ejemplos de una manera maso a una manera micro. Entonces, en el primer nivel, que es el currículo prescriptivo de la administración, se le compete, en el caso de Colombia, al Ministerio de Educación Nacional, establecer algunas políticas para garantizar que todos los estudiantes del país reciban una educación básica similar de calidad. En el segundo nivel, acá entonces tenemos una parte más institucional, serían las escuelas quienes deciden qué, cuándo y cómo enseñar y también qué, cuándo y cómo evaluar qué tipo de contenido según las necesidades que presente la sociedad o el contexto de esta institución. Un tercer nivel sería la programación de aula. En este caso, le compete al docente, es quien decide qué tipo de contenidos, en qué orden va a enseñarlos. Pues esto no está explícitamente en el nivel anterior y mucho menos en el primer nivel, porque va de una manera muy general a algo más específico. Entonces, ahora el docente, que es quien conoce a sus estudiantes, la relación que sostienen, busca establecer ciertos objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, programación de las actividades de una actividad más simple a la más compleja, haciendo un poquito de scaffolding, que sería como ese proceso de ir aumentando de nivel. Los medios didácticos también que utiliza el docente y por supuesto el docente también tiene que hacerse las preguntas que cómo y cuándo en la parte de evaluación. Por último, entonces tenemos este cuarto nivel que serían adaptaciones curriculares individuales y según García y Parra, hay algunas situaciones en las cuales podemos aplicar esas adaptaciones curriculares a aquellos estudiantes que necesiten un tipo de educación especial porque tengan alguna condición. Entonces, algunas de ellas, algunas de esas características en las cuales podemos aplicar esas adaptaciones curriculares son la adecuación de las secuencias de aprendizaje de los contenidos, un cambio en la metodología, formas, procedimientos y técnicas de enseñanza, una adaptación de los medios y recursos didácticos en función de las posibilidades de utilización por parte del alumnado y con carácter excepcional se podrán eliminar contenidos esenciales que no son tan fáciles para esos estudiantes asimilar. Eliminar también algunos objetivos que pueden ser muy extensos para los estudiantes y modificar los respectivos criterios de evaluación. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido sobre didáctica y currículo. Hemos explorado la importancia de la didáctica en la construcción de un currículo efectivo y cómo el diseño, desarrollo y evaluación del proceso didáctico impactan directamente en el aprendizaje. Además, vimos los elementos curriculares, las metodologías más adecuadas y cómo se evalúan estos procesos, finalizando con los niveles de congresión curricular.
Espero que este video les haya resultado útil y que los conceptos tratados aquí les ayuden a reflexionar sobre la práctica educativa y cómo mejorarla.